Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta segunda parte de la primera jornada del curso de verano Perspectivas, Estrategias y Desafíos de la Unión Europea, el sueño europeo en el nuevo contexto global y los retos de una Europa vertebrada. En esta segunda parte de la jornada hemos organizado una mesa redonda que hemos titulado Desafíos globales y la transformación de la Unión Europea. Estará moderada por Rosa Balas Torres, directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura y presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia Europea de Yuste, y en ella intervendrán Jonás Fernández Álvarez, Pilar Trinidad Muñoz y Jorge Urbaneja Cillán, que van a ser presentados cada uno de ellos previamente por Rosa Balas. Rosa, la audiencia es toda tuya. No, perdón. Buenas tardes. Vamos a comenzar la mesa redonda, la primera mesa redonda de este curso. Vamos a hacer un pequeño cambio de tercio. Vamos a seguir hablando de desafíos globales que tenemos, pero vamos a variar también el tema, centrado, que ha estado esta mañana más centrado en el ámbito de la seguridad y de la defensa, para pasar a tocar otros temas, entre los cuales vamos a abordar los acuerdos comerciales y también la unión bancaria. En primer lugar, va a intervenir Pilar Trinidad Núñez, que es profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, jefa de Inspección de Servicio y subdirectora del Centro de Estudios de Iberoamérica en dicha universidad. Ha sido consejera técnica en la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España entre los años 2005 y 2009, periodo además en el que participó en numerosos comités y grupos de trabajo en el seno de Naciones Unidas, la Unión Europea y la OSCE. Ha sido profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Extremadura en el año 1998 y es doctora por dicha universidad, fue doctora por dicha universidad en el año 2001. En segundo lugar, intervendrá Jorge Urbaneja Cillán, que es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Alicante. Es autor de diversos artículos doctrinales y capítulos de libros sobre la ordenación y supervisión internacional de los sistemas financieros, sobre el sistema institucional de la Unión Europea, los procesos de integración en el ámbito iberoamericano y la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Ha realizado diversas estancias en distintos centros y universidades, destacando la London School of Economics. Su tesis doctoral, que leyó y presentó recientemente, se titula La ordenación internacional de las entidades de crédito, en especial el sistema de supervisión financiera en la Unión Europea, que será también uno de los temas que abordaremos en esta mesa. Y en último lugar intervendrá Jonás Fernández Álvarez, que es diputado en el Parlamento Europeo, en el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, es miembro en la Comisión de Asuntos Económicos y es también miembro de la Subcomisión de Seguridad y Defensa y miembro de la Delegación para las Relaciones con la OTAN del Parlamento Europeo. Es licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo, tiene un MBA en el IES, también otro en el Banco de España, fue director del Servicio de Estudios Solchaga, Recio y Asociado desde el año 2007 hasta el año 2014 y además tuve también el placer de poder trabajar con él en el Parlamento Europeo, precisamente en esa subcomisión de Seguridad y Defensa. Pilar, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. La Unión Europea acaba de cumplir formalmente, yo creo que son un poco más, un poco menos, pero acaba de cumplir formalmente 60 años. Se puede decir que está en una edad difícil. Una señora, no porque yo lo sepa, porque me quedan como 45 para llegar a los 60, pero una señora de esa edad que por primera vez se le están empezando a ir los hijos de casa, es complicado. Y lo que se dice es que, bueno, que la Unión Europea está en un momento malo, está en una edad difícil, está en una encrucijada. Por eso esta mesa redonda se llama Desafíos y retos de la Unión Europea. Es cierto, es cierto. Pero lo cierto es que la Unión Europea siempre ha estado en una edad mala y buena al mismo tiempo. Siempre ha estado en crisis, siempre ha estado en la encrucijada, siempre ha estado enfrentando retos y desafíos. Pueden pensar, bueno, no, pero no como ahora. Bueno, como ahora o como otros, cada momento, cada crisis tiene su momento. Sí, es cierto, hasta ahora nadie ha manifestado
claramente que se quiere ir. Este proceso es único en la historia, pero de eso también pueden salir cosas buenas. Durante generaciones, Europa, la Unión Europea, las comunidades, la comunidad, la Unión, ha sido el futuro. Siempre se ha visto como el futuro. Y en la mano de todos, de los Estados, de los líderes, de nosotros, de la reflexión, está que no sea el pasado, que siga siendo el futuro, que haya retos, que haya encrucijadas, que haya desafíos, pero que eso nos permita mirar hacia el futuro, criticando, sí, poniendo de manifiesto lo que no funciona, por supuesto, pero mirando hacia el futuro. Para mirar hacia el futuro también es bueno mirar un poquitín al pasado. Yo estos días, estos últimos meses, con el 60 aniversario, la Declaración de Roma, pues leía, veía y pensaba una encrucijada y me recordaba todo a 2001, cuando en el Consejo Europeo de Laeken se adoptó una declaración y esa declaración era, para mí me encanta, claro, para mí 2001 es antes de ayer, para ustedes que la mayoría son millennials, ya lo han dejado bien claro esta mañana, y que la primera temporada de Juego de Tronos es el Pleistoceno, pues 2001 le suena a la historia más remota, pero para mí es antes de ayer y la declaración de Laeken empezaba, declaración sobre el futuro de la Unión Europea, y comenzaba diciendo 50 años, el cálculo no me acaba de cuadrar, pero 50 años después de su nacimiento, la Unión se encuentra en una encrucijada, en un punto de inflexión de su existencia. 2001, si quitamos la fecha y quitamos el número de estados, y quitamos el pequeño detalle de que entonces se hablaba mucho de la ampliación y ahora ni está ni se le espera, pero si quitamos eso, las reflexiones pueden ser las mismas. Decía esta declaración de Laeken, Europa debe abordar 3 retos. El reto democrático. Decía que Europa tenía que acercarse al ciudadano, que las instituciones europeas estaban muy lejos, que el ciudadano no las entendía, no las comprendía, que ellas no hacían el esfuerzo necesario de acercarse, que esas instituciones debían ser realmente más democráticas. Reto institucional y normativo. En esa declaración se decía hay que simplificar los instrumentos normativos, hay que adaptar las instituciones y hay que adaptarlas sobre todo a la gran avalancha, a la gran ampliación que se nos viene encima. Estamos hablando de 2001, pero entonces, que éramos 15, ya se sabía que en poquito tiempo íbamos a ser 25 y en muy poquito 27 y luego 28. Y ahora estamos ahí en 27 y medio, ¿no? 28 todavía, jurídicamente somos 28 y yo no me bajo de lo jurídico. Reto exterior, decía la declaración de Laeken. Europa debe reforzar el liderazgo en el ámbito internacional. Y decía, no se corresponde, decían los jefes de Estado y de Gobierno entonces en 2001, no se corresponde el peso que tiene la Unión Europea y el que va a tener como estados, como grupo de estados, las economías juntas con el peso que tiene en el mundo. Necesita una voz única, necesita mayor visibilidad, necesita ser un actor global más importante, con la importancia que le corresponde. ¿No les suena todo? Todo. El resultado de estas reflexiones, ya lo conocen ustedes, fue que esta declaración convocó una convención, un órgano sin precedentes en el que formarían parte no solamente los representantes de los estados, los representantes de los gobiernos de los estados, sino también el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales, los estados candidatos. Esta convención, este órgano que terminó sus trabajos, tengo que mirar porque a mí ya me bailan las fechas, en 2003, ¿verdad? Terminó sus trabajos en 2003 y acabó aquel documento que era el tratado por el que se establece una constitución para Europa, que Dios tenga en su gloria, y que nació pero nunca llegó a nacer de verdad. Ante ello, ya saben lo que pasó, aquel tratado, aquella constitución por fuera, tratado por dentro, no pudo entrar en vigor. No pudieron ratificarla, no pudieron prestar su consentimiento en obligarse por ella a todos los estados y al final, aquello, entramos otra vez en la gran encrucijada, en la gran crisis, en la gran vía muerta. ¿Qué íbamos a hacer con aquel tratado después? Pues salimos. Y
las piezas de ese espejo roto, que fue el Tratado Constitucional, como saben, se rescataron en el Tratado de Lisboa, en los dos tratados que hoy componen el Tratado de Lisboa, el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento. Y así salimos, y así llegamos a 25, 27, 28. Es cierto que han pasado muchas cosas. Todos conocemos los acontecimientos, los grandes efectos de la crisis económica, financiera, económica, todo. Su efecto devastador en algunos estados, aunque seamos ricos, pero algún efecto devastador, los rescates, las medidas de austeridad, la disminución, seré diplomática que me están grabando, del Estado social. La llamada crisis migratoria y de refugiados, donde se mezclan todo, y a propósito, porque el lenguaje nunca es inocente, ¿no? Se mezcla aquellas personas que necesitan protección internacional, aunque no encajen completamente en la definición del Estatuto de Refugiado que nos dio la Convención del 51, pero que son necesitadas, que están necesitadas de una protección internacional, con aquellas personas que emigran por razones meramente económicas, no es que no lo necesiten, pero bueno, todo lo mezclamos, esa crisis tremenda que no va a parar, esas crisis, esos fenómenos de desplazamientos no van a acabar, ya lo ha dicho el profesor esta mañana, somos un animal migratorio. Esa llamada crisis que termina con ese ignominioso acuerdo, declaración, me gusta más la palabra en inglés, statement, ¿no? Entre los jefes de la Unión Europea, los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados de la Unión Europea y Turquía, que no es un tratado internacional, aunque debería serlo. Al no ser un tratado internacional, está en la alegalidad, y si fuera un tratado internacional sería ilegal. Mala solución hay. Pero bueno, ahí estamos. Por primera vez, yo creo que sí, que ha disminuido el compromiso con los derechos humanos, tanto ad intra como ad extra, y es uno de los valores de la Unión que está en el Tratado de la Unión. Y, por supuesto, se ha mencionado varias veces, por primera vez ya se introdujo en el Tratado Constitucional, que en gloria esté, que en paz descanse, y esto se recogió en el Tratado de Lisboa, la posibilidad, yo creo que habría sido posible igualmente, pero la posibilidad de que un Estado decida retirarse del club. El famoso artículo 50 del Tratado de la Unión y su activación, que ha sido muy reciente por parte del Reino Unido, junto con otras muchas amenazas, ya saben, esta mañana también se han mencionado, el terrorismo, los ciudadanos europeos que se van a combatir con organizaciones terroristas, nuestra grave dependencia energética, muchas cosas. En marzo de 2017, se ha mencionado aquí, la Comisión Europea publica un libro blanco sobre el futuro de la Unión con reflexiones muy similares a las de Laeken de 2001, donde ahora se plantean escenarios pero con reflexiones similares. Dice este libro, muchos europeos consideran que la Unión es demasiado distante o interfiere demasiado en su vida cotidiana. Otros dudan de su valor añadido y se preguntan cómo mejora Europa su nivel de vida. Para demasiada gente, la Unión Europea no estuvo a la altura de sus expectativas al enfrentarse a la peor crisis financiera, económica y social de su historia desde la posguerra. No hay señales de que los retos de Europa vayan a disminuir, dice el libro blanco sobre el futuro de Europa. Plantea escenarios. Hay que ver qué Europa queremos. Es lo primero que tenemos que reflexionar. ¿Qué Europa queremos? ¿Y coincide la Europa que queremos los ciudadanos con la Europa que quieren los líderes de nuestros estados? Es otra cosa que tenemos que plantearnos. O tal vez ellos, que nosotros les votamos. La Comisión Europea, y esta mañana lo ha dicho el embajador, planteó en marzo varios escenarios, ¿no? Dice, no son excluyentes, pero vamos a salir del binomio más Europa, menos Europa. O más o menos, no hay otra cosa. No, vamos a ver qué queremos, ¿no? Y planteaban estos escenarios. El primero, seguir igual que hasta ahora, cumplir el programa, cumplir los compromisos, centrarnos en documentos que así lo dicen, a 27, seguir igual a 27. El segundo escenario, solo el mercado único. Vamos a centrarnos en una cosa que se ha probado que funciona y donde no tenemos problemas. Vamos a eso.
El tercer escenario, los que deseen hacer más, que hagan más. Cooperación reforzada o asimétrica. Si hay estados dispuestos a más, esto va a generar asimetrías, pero va a generar mayor compromiso entre aquellos que quieran. El cuarto escenario, hacer menos, pero de forma más eficiente. No suena mal. Vamos a centrarnos en lo que queremos hacer, en menos cosas, pero vamos a hacerlas bien. No vamos a abordar lo que no podemos. Y el quinto, el mejor, como decía el embajador, el cielo, ¿no? Lo mejor para mí, claro. La destribalización o lo que sea eso, hacer mucho más conjuntamente, más Europa. Más Europa es lo que decía la declaración de Laeken en 2001, más Europa, más Europa. Después de este proceso del libro blanco que inició la Comisión Europea y que no ha terminado porque lo que ha hecho es generar debate y generar una serie de documentos sobre múltiples aspectos, algunos de los cuales todavía no se han llegado a publicar, la idea es debatir, reflexionar sobre la Europa que se quiere para 2025. Después de este documento se adoptó en marzo de 2017 la famosa Declaración de Roma con motivo del 60 aniversario de los tratados. Yo creo que antes también la han mencionado. Esta declaración dice: la Unión Europea se enfrenta a retos sin precedentes, tanto mundiales como interiores. Conflictos regionales, terrorismo, presiones migratorias crecientes, proteccionismo, desigualdades sociales y económicas. Hay retos y siempre los va a haber. Y entre estos retos, esta declaración señala los objetivos que, a juicio de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27, porque este aniversario se celebró sin el hijo pródigo, era ya solo a 27, esta declaración puso de manifiesto cuáles deberían ser los objetivos. Los retos, los objetivos, desafíos también. Decían, en primer lugar, Europa tiene que ser una Europa segura y protegida, en la que todos los ciudadanos puedan desplazarse libremente, con fronteras exteriores protegidas y una política migratoria eficaz. Vamos a vigilar lo de fuera para estar bien dentro. En segundo lugar, una Europa próspera y sostenible, que promueva un crecimiento sostenido y sostenible con un mercado único sólido. En tercer lugar, una Europa social, que luche contra el desempleo, la discriminación, la exclusión social y la pobreza. Y, en cuarto lugar, una Europa más fuerte en el panorama internacional, que amplíe asociaciones existentes y cree otras nuevas, comprometida con el refuerzo de su seguridad y defensa común. Es precioso. Yo lo leo textualmente porque no hay forma de ponerlo más bonito. Pero estos cuatro desafíos tienen muchos problemas y yo creo que es bueno plantear los problemas que están a la vista de todos. Europa segura y protegida, libertades y fronteras exteriores. No voy a hablar mucho de las fronteras exteriores porque mañana, bueno, es el viernes, interviene mi compañera, la profesora Ángeles Cano, que es experta en migraciones y en fronteras exteriores de la Unión, y ella va a hablar de ello. Pero bueno, segura y protegida. Bueno, por primera vez los derechos de ciudadanía están en entredicho. Las libertades ya no, las 4 libertades ya no son indisolubles. De hecho, fue uno de los orígenes del Brexit. El Reino Unido cuestionaba esas libertades indisolubles, esos derechos de ciudadanía indisolubles. Por eso yo aquí me planteo, siendo como es un reto que un Estado salga de la Unión Europea, pensemos que se quedase y a cambio negociase estos derechos de ciudadanía. ¿Qué es mejor? No lo sé, a lo mejor una retirada bien negociada puede ser mejor que negociar el quédate a costa de lo que sea. Pienso solo en la Unión Europea, nada más. Y los derechos fundamentales. El Tratado de la Unión, el artículo 6 del Tratado de la Unión, que recoge ya el mandato del Tratado Constitucional, tiene el imperativo, el mandato, no es un consejo, es el mandato de que la Unión Europea se adherirá al Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, lo que significa que la Unión Europea, con el mandato del Tratado de la Unión Europea tiene que someterse a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo cual es muy importante en términos de derechos humanos. Es muy importante porque muchas
políticas y gran parte de la legislación que nos afecta no viene de nuestros estados, sino de la Unión Europea. Y nosotros debemos, y está en el tratado como un deber, debemos tener la posibilidad de dirigirnos no solo contra el Estado a cuya jurisdicción estamos sometidos frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino también frente a la Unión Europea. Bueno, este mandato que está en el Tratado de Lisboa desde 2007, el tratado entró en vigor en 2009, es verdad que se empezó a negociar mucho más tarde, en todo caso no se ha cumplido. Y no se ha cumplido porque una vez terminado, como saben todos ustedes, el acuerdo de adhesión que fue negociado entre la Comisión Europea y el Consejo de Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión dijo que ese acuerdo no era compatible con el derecho de la Unión, porque detraía de la jurisdicción de la Unión la interpretación del derecho de la Unión. O sea, este acuerdo no, y los acuerdos de libre comercio sí. Eso se lo preguntan al profesor Urbaneja. Pero este mandato está y no se ha cumplido. Por otra parte, por primera vez, aunque está en los tratados, aunque está previsto en la normativa, en las normas, en el derecho de la Unión Europea, pero se están poniendo controles temporales en las fronteras internas de la Unión Europea. Cierto es que las fronteras no habían desaparecido, esto de sin fronteras, no, sin control de las fronteras las tenemos, pero se están poniendo. Europa con crecimiento sostenible, me queda muy poquito, una frase del libro blanco para los millennials, que les encantará. Dice el libro blanco, el problema es especialmente grave para la generación más joven. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial existe un riesgo real de que la actual generación de jóvenes adultos acabe teniendo unas condiciones de vida peores que las de sus padres. Europa no puede permitirse perder al grupo de edad más formado que ha tenido nunca y dejar que la desigualdad generacional condene su futuro. Tenemos muchos retos. Muchos retos. También en la Europa de crecimiento sostenible nuestra dependencia energética, nuestra necesidad de una política real de energías renovables. Europa social. Las mismas reflexiones anteriores son pertinentes aquí. Estamos viviendo cierto retroceso. Hay que avanzar, o al menos riesgo de retroceso. La falta de adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Europa fuerte en el mundo. Voy deprisa porque me va a saltar el reloj. Europa fuerte en el mundo. No voy a hablar de la política de defensa, ya se ha hablado mucho, pero seguimos siendo una potencia económica y además eso va a menos en términos relativos. Para 2030 habremos disminuido mucho según las estimaciones. Una potencia económica y seguimos siendo un enano político en comparación con la cantidad de estados que somos. No hay una voz firme, fuerte en el mundo. ¿Por qué? Porque los jefes de Estado y de Gobierno, los líderes de nuestros Estados, prefieren el unilateralismo. Lo prefieren. Ejemplos claros de unilateralismo reciente. Por ejemplo, el acuerdo sobre el conflicto de Rusia con el este de Ucrania fue negociado entre Francia, Alemania, Rusia y Ucrania. Luego fueron al Consejo Europeo los representantes de Francia y de Alemania a vender el acuerdo, pero lo negociaron ellos. No lo negoció la Unión. El acuerdo con Irán, el grupo de los 5 miembros del Consejo de Seguridad más Alemania, no la Unión Europea. Lo presentó Federica Mogherini, pero no lo defendió la Unión Europea. El acuerdo con Turquía, luego me preguntan si quiere, yo no sigo, que me ha sonado la campana. Se necesita una sola voz, se necesita una Europa fuerte y eso pasa porque de verdad se quiera prescindir del unilateralismo en la política y haya una política de verdad común. Reforzar la política de vecindad, solo les doy ideas. Y las ampliaciones, ya no hablamos de ampliaciones, ya no nos interesan. Solo tenemos el miedo a perder, ya no queremos el miedo a ganar, tenemos candidatos. ¿Dónde están las ampliaciones? En definitiva, ¿estamos en un momento de crisis? Sí. ¿Estamos en una encrucijada? Puede ser. Pero nos guste o no nos guste, la Unión Europea avanza a fuerza de crisis. Las crisis son un motor de avance y hay que mirar la posible salida. Y hay que mirar qué se puede aprender. Yo creo que hoy, más que nunca, son pertinentes las palabras de Schuman en aquel discurso de 1950, del 9 de mayo. Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de facto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pilar. Se me ha pasado mencionar un detalle importante, y es que Pilar es codirectora de este curso, que no lo he mencionado, y ha enumerado una serie importantísima de elementos que darían sin lugar a dudas para hacer no uno, sino varios campus que nos apuntamos. Jorge, cuando quieras. Bien. Buenas tardes a todos y, en primer lugar, más allá de lo estrictamente protocolario, pues dar las gracias a los directores del curso, al profesor Rodríguez Barragán y a la profesora Trinidad Núñez, porque ellos son mis maestros y, aunque ustedes vean profesor de la Universidad de Alicante, pues yo me he formado con ellos y aprendo, como acabo de hacer ahora, Derecho Internacional con ellos todos los días. Y mi intervención va a ser sobre un tema mucho más concreto que el de la profesora Trinidad, pero he ido oscilando un poco a medida que la he ido escuchando. Y, claro, o sea, ella ha hablado de las crisis y, aunque me han puesto el capote para hablar de acuerdos comerciales y prometo que lo voy a hacer, ella ha empezado hablando de las crisis o de las incertidumbres existenciales de la Unión Europea, y me ha encantado uno de los objetivos que se marcó la Unión Europea, que era, creo que han mencionado algo así como simplificar los instrumentos normativos. Creo que este es el ejemplo típico de cómo la Unión no cumple sus objetivos o sus principios. Y en esto creo que lo que más evidente tenemos es la respuesta a la crisis económica y financiera. Ha habido quien ha hablado de tratados parásitos, ¿verdad? Sí, me estoy refiriendo al Tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad y al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, etcétera, etcétera. Que como no conseguimos ponernos de acuerdo para rectificar los tratados por los procedimientos previstos en ellos, pues acudimos a la puerta de atrás para acudir a los cauces del derecho internacional general y llegar a compromisos que solamente tienen sentido en el ámbito de la Unión. Es decir, si creamos un mecanismo europeo de estabilidad para prestar asistencia financiera a los estados de la zona euro que atraviesen graves dificultades, lo lógico es que ese instrumento que se necesita esté adoptado conforme a los procedimientos e instrumentos de adopción de decisiones de la Unión. No, un poco lo que pasa con la declaración de Turquía. Existe una dualidad, una bipolaridad en las personas de los jefes de Estado y de Gobierno, que a veces actúan en función de jefes de Estado y de Gobierno, otras en el Consejo Europeo, nunca se sabe muy bien a qué. Bueno, pues en esta situación es en la que la Unión Europea tiene que hacer frente a retos globales. Y, sin duda alguna, muchos de esos retos globales, con esas debilidades internas, tiene que hacer frente a retos globales. Y muchos de esos retos globales, sin duda alguna, pasan por una posición en el comercio internacional. Eso que ha denominado la profesora Trinidad los acuerdos comerciales internacionales o los acuerdos del libre comercio. Luego veremos que no tan libres, porque primero a la Unión Europea es a la que le interesa que en muchas ocasiones no sean libres. O sea, algunos sectores no, liberalizar sí, pero del todo no, ¿verdad? Claro, pues en este contexto de globalización, de por primera vez plantearnos, como ha dicho la profesora Trinidad, que a lo mejor hay una generación que vive peor que la de sus padres, por primera vez se están viendo los efectos negativos de la globalización, pues en este momento la Unión, al amparo de las competencias que les atribuye el Tratado de Lisboa en su artículo 207 en materia de una política comercial común, pues en este contexto la Unión Europea ha empezado a celebrar una serie de acuerdos comerciales, acuerdos del libre comercio con diferentes socios que ha considerado estratégicos. No lo ha hecho como lo hacía antes, celebrar acuerdos con todos los estados, sino que ha ido señalando una serie de socios estratégicos con los cuales ha querido celebrar estos acuerdos. Y es que los acuerdos comerciales no solamente están revestidos de un componente puramente económico, y esta mañana en la conferencia inaugural del embajador ha apuntado algo en la materia.
Si ustedes lo observan, cuando el presidente Donald Trump dice que Estados Unidos se desencadena o se descuelga del Transpacífico, ha tardado la Unión Europea apenas un mes en decir que iba a reforzar su proceso de celebración de un tratado comercial con Japón, justo en esa zona. Es decir, no se queden solo con que aquí estamos hablando de liberalizar comercio, de liberalizar servicios, sino que estamos ante una auténtica posición de la Unión en el mundo globalizado o en la economía global que nos tiene ahora. Ahora vamos a ver cómo lo hace, con qué instrumentos lo hace y si esto realmente va a tener algún resultado concreto. Y para ello me voy a centrar en un ámbito muy concreto que es el de las inversiones internacionales, ¿de acuerdo? Y los instrumentos de protección que la Unión establece para las inversiones internacionales. Estos acuerdos de libre comercio que establece la Unión son acuerdos sumamente amplios, no son acuerdos solamente comerciales. Fundamentalmente, el objetivo de estos acuerdos es eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, ¿vale? Ese es el leitmotiv de estos acuerdos. Favorecer el libre comercio mundial. Por cierto, no sé si lo saben, la Unión Europea es el miembro de la Organización Mundial del Comercio que tiene presentadas más quejas por incumplir los principios del libre comercio en la Organización Mundial del Comercio, ¿vale? Bueno, pues la Unión Europea ha impulsado este tipo de acuerdos, eliminando barreras arancelarias y no arancelarias, y quizás el aspecto más polémico de este tipo de acuerdos es que en todos ellos se incluye, dentro de la eliminación de las barreras no arancelarias, pues incluye un capítulo dedicado, un apartado dedicado a la aproximación de las legislaciones. Es decir, que cada vez las regulaciones o las legislaciones en los diferentes estados pues vayan aproximándose. Les pongo un ejemplo. Ustedes saben que un coche que es fabricado en Estados Unidos no se podría vender en Europa, por una cuestión tan sencilla como el color y la frecuencia de los intermitentes, ¿vale? O sea, un detalle técnico constituye una barrera al comercio. Bien, pues estas son algunas de las cosas que la Unión trata de eliminar. Claro, pero esto tiene mucho más recorrido. Claro, nos podemos ir a materia de protección de derechos sociales, nos podemos ir a protección de derechos de carácter sociolaboral, ¿verdad? Nos podemos ir a normas de protección del medio ambiente, ahora que Estados Unidos ha dicho que se descuelga del Acuerdo de París. Por cierto, lo comentaba en el almuerzo, por primera vez con esto del Acuerdo de París se ha producido una especie de deslocalización de alguna empresa a la inversa. Es decir, ha habido alguna empresa que ha dicho que va a dejar de tener su sede en Estados Unidos, o bueno, tiene intención, veremos a ver si lo hace o no, como consecuencia de que Estados Unidos ha dicho que no va a cumplir no va a ratificar, no va a seguir con el proceso de ratificación del Acuerdo de París. Es decir, a las empresas les empieza a interesar estar en estados que respetan los principios y estándares de protección del medio ambiente, lo cual también quiere decir que, aunque no veamos los avances están ahí. Muchas veces son difíciles de aprender con H intercalada, pero es cierto que los avances se están produciendo no solamente en el ámbito europeo, sino también en el ámbito internacional. ¿De acuerdo? Bien, pues un capítulo estrella de estos tratados, sí, me estoy refiriendo al CETA, me estoy refiriendo al TTIP, es el capítulo dedicado a la protección de las inversiones, ¿vale? Aunque todos ustedes piensen que la protección de las inversiones a través de tratados internacionales puede ser una novedad de la Unión Europea que ha impulsado ahora en estos nuevos tratados comerciales que yo les cuento, lo cierto es que es algo tradicional que los Estados venían haciendo desde hace mucho tiempo en los famosos acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Estos son acuerdos de carácter bilateral que lo que hacen es contener cuál es el régimen jurídico de las inversiones de un Estado en otro. Y fundamentalmente lo que tratan es de aportar una seguridad jurídica a esas inversiones y sobre todo crear mecanismos de solución de controversias. Es decir, en este caso, arbitraje internacional. Un arbitraje, un mecanismo especial dentro del derecho internacional porque permite al inversor acudir directamente a un medio de solución de controversias de derecho internacional, en este caso el arbitraje internacional. Como todos ustedes saben, esto es una excepción dentro del régimen de solución de controversias en derecho internacional. Lo tenemos en materia de protección de los derechos humanos, lo tenemos en materia de derecho internacional de las inversiones y poco más. Es decir,
una empresa puede acudir directamente, puede demandar directamente a un Estado ante un órgano arbitral internacional. Emite un laudo que, por supuesto, es de obligatorio cumplimiento para ambas partes. ¿Qué ha sucedido? Que la lógica de los acontecimientos en materia de protección de inversiones ha cambiado. El TTIP, el CETA, contienen su capítulo dedicado a la protección de las inversiones. Y esto ha tenido un fuerte rechazo en la sociedad civil europea. Incluso en algunas instituciones europeas, el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo llegaron a aprobar resoluciones en contra del sistema de protección de inversiones, el sistema del arbitraje como método de protección de inversiones. Oscurantismo, falta de transparencia. Ha habido arbitrajes en los que se ha llegado a demostrar que los árbitros habían sido previamente abogados de algunas de las dos partes. Claro, evidentemente esto es un conflicto de intereses en toda regla, ¿no? Bueno, pues la Unión ha tratado de introducir cambios en este sistema, en el CETA y en el TTIP sobre todo, también en otros acuerdos, pero sobre todo en estos dos. El CETA, que ya saben que está en aplicación provisional y ratificación por los Estados, y el TTIP, que está en negociaciones. Primer motivo por el cual esto ha sido o ha sufrido un rechazo importante por parte de la sociedad civil europea. Primero, por el carácter secreto de las negociaciones, ¿vale? Pero es que el carácter secreto de las negociaciones no solamente es una cuestión política, es que el artículo 11.2 del Tratado de la Unión Europea consagra el principio de transparencia en la decisión, en la adopción de decisiones por parte de la Unión. Y evidentemente, poca transparencia hay en todo el procedimiento, primero de negociación y luego de ratificación de estos tratados internacionales. Que se eligiera primero Canadá como prueba de estos acuerdos no fue casual. Canadá es el Estado más europeo, o incluso más europeo que la propia Europa, que hay en el mundo. Canadá tiene unos estándares de protección social más altos que Europa, respeta el medio ambiente más que Europa, son más civilizados que nosotros, vamos, son europeos. Pero hablan más bajito. Pilar conoce muy bien Canadá. Bueno, pues este ha sido el banco de pruebas y aún así no ha funcionado del todo bien. ¿Qué proponen estos acuerdos en materia de protección de inversiones? Pues pretenden darle un poco la vuelta al calcetín, ¿vale? Pretenden, en vez de crear un sistema de arbitraje, órganos ad hoc, con estos procedimientos poco transparentes, prueben acceder a un laudo arbitral. Cuesta, ¿eh? Sí, el CIAD y el Centro Internacional para Arreglar las Diferencias y tal, tiene su página web, pero acceder a la demanda, la contestación a la demanda, los diferentes instrumentos del procedimiento, incluso manejando la página del propio centro y siendo un poco especializado en la materia, a veces cuesta encontrar unos documentos. Bien, pues la Unión Europea lo que propone es la creación, primero, de tribunales bilaterales de carácter permanente entre los Estados, en el caso del CETA, 15 miembros, y luego un tribunal de apelación. ¿Vale? Podemos decir, bueno, una mejora, ¿verdad? Es cierto, un camino. Y además dice que es un paso previo para la creación de un tribunal multilateral en materia de inversiones. Esto no es nuevo, esto ya se intentó hace 20 años y los Estados dijeron que no. Pero bueno, la Unión Europea ha tratado de impulsarlo. ¿Vale? ¿Es un avance? Sí. ¿Por qué se está rechazando esto? Yo creo que aquí hay un cierto discurso con una doble perspectiva que no se dice. Hasta el momento, digamos que la Unión Europea y sobre todo las empresas de la Unión Europea se estaban beneficiando de los arbitrajes internacionales. Es decir, los inversores europeos, fundamentalmente en América Latina, por ejemplo, en el caso español es el ejemplo típico, eran los que demandaban por el incumplimiento de los acuerdos de protección de inversiones. ¿Qué sucede? Que de un tiempo para acá los Estados europeos están siendo demandados y esto no nos gusta. Incluso no solamente a la Unión Europea como organización internacional, no, a la sociedad civil europea no nos gusta. Les pongo dos ejemplos en los cuales los Estados están siendo demandados. Alemania cierra su programa nuclear y todos aquellos que habían invertido en su programa nuclear les denuncian ante órganos arbitrales diciendo que qué pasa con sus inversiones, que eso viola el principio de trato justo y equitativo. Y luego el segundo Estado que se está llevando la palma es España. Bueno, o el primero, no. Yo creo que por número de procedimientos abiertos somos el segundo.
Sí, estoy hablando de las renovables. Hemos ganado uno y hemos perdido otro. Y tenemos 28 abiertos. Claro, ser demandado ya no nos gusta tanto, ¿vale? Entonces, pues bueno, hemos propuesto crear estos tribunales permanentes, jueces elegidos conforme al principio de imparcialidad, designados directamente por los Estados, no por las partes intervinientes en el conflicto, con una posibilidad de apelación. ¿Qué sucede? Pues lo mismo que ha comentado la profesora Trinidad en materia de derechos humanos. El intérprete supremo del derecho de la Unión Europea, ¿quién es? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué sucede? Caso Micula. Un laudo condenatorio, en este caso además en un APRI, un Acuerdo de Protección de Inversiones intra-Unión Europea, y que la Comisión Europea ha dicho que esa ejecución es una ayuda de Estado. ¿Qué hacemos? ¿Incumplimos el laudo del tribunal arbitral y no lo ejecutamos? ¿O estamos incumpliendo el derecho de la Unión porque su ejecución daría lugar a una ayuda de Estado? El asunto Micula es entre Italia y Rumanía. Con lo cual, la solución que está dando la Unión Europea pues no deja de ser un parche en un océano. ¿Cómo va a acabar todo esto? Pues yo no tengo la varita mágica para decirlo aquí. Yo mucho me temo que dentro de poco el TTIP irá a un acuerdo tan de mínimos que con el TTIP podremos decir lo que tú has dicho, con el Tratado Constitucional, que descansará en paz. Será algo tan insignificante para poder llegar a una solución de compromiso que eliminaremos todos los elementos de fricción y, bueno, pues se impulsará, pero realmente quedará muy poco. El de Canadá, veremos a ver cuándo se empieza a aplicar. Bueno, veremos a ver si se aplica. Ya sabemos que se está aplicando provisionalmente, veremos a ver si terminan los procedimientos de ratificación. Si todos los Estados, porque, por cierto, estamos en materia de competencia compartida. Lo ha dicho el Tribunal de Justicia en un dictamen del acuerdo con Singapur. Es decir, este tipo de tratados tienen que ser ratificados no solamente por la Unión, sino también por todos los Estados, incluidos los procedimientos de ratificación en parlamentos nacionales. Con lo cual, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que la posición de la Unión en un mundo cada vez más complejo, en un mundo cada vez más interconectado, con cambios en los movimientos de capital hacia Asia, pues la Unión pues se está quedando para atrás. Con una población envejecida, con graves retos, pero claro, tanto mirarnos adentro, acabamos perdiendo posición en el exterior. ¿De acuerdo? Bien, pues estas simplemente son una serie de reflexiones genéricas sobre una materia quizás excesivamente concreta que yo trataba de trasladarles. El sistema puede ser extrapolable a un futuro acuerdo con Reino Unido, pues habrá que hacer un acuerdo comercial. Hasta ahora se decía, todo esto además va a ser un banco de pruebas para el futuro acuerdo comercial con Reino Unido. Si este es el sistema que queremos extrapolar, no parece lo previsible, porque tiene los pies de barro. Hay que fortalecerlo antes de dar el segundo paso a esa separación, que es la futura relación comercial con Reino Unido. Teniendo en cuenta que además hay, en este caso de Reino Unido, hay un elemento esencial que es la libre circulación de capitales. Como todos ustedes saben, para que un banco opere en la Unión Europea, tiene que tener lo que se llama la ficha bancaria europea, para lo cual es necesario que esté establecido en un Estado de la Unión Europea. Si Reino Unido se va de la Unión Europea, esa ficha bancaria única desaparece. ¿Vale? Con lo cual, el acuerdo comercial con Reino Unido tendrá innumerables aristas. ¿Será extrapolable el sistema que tenemos ahora? Pues el actual, no. Hasta aquí mi intervención y, por supuesto, quedo a su disposición para el turno de debate. Muchas gracias, Jorge. Jonás, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Juste por la organización de este evento y obviamente por haberme invitado, especialmente a Rosa. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí a estas horas, que en fin, que cuesta más trabajo mantener la atención. Intentaré ayudaros a mantener la atención. Esto de tener el reloj ahí es bastante complicado. En el Parlamento lo tenemos siempre, pero nos dan 1 minuto y medio, 2 minutos, y uno se aprende a
no se aprende a gestionar, pero gestionar 20 minutos es complicado, lo intentaré. La verdad es que yo venía a hablar fundamentalmente de la Unión de la Defensa en Europa, pero la verdad es que la intervención del embajador y de Marian me ha dejado sin tema. Yo creo que las dos sesiones se han complementado y hay poco nuevo que decir. Sí me gustaría hacer 3 apuntes. Como digo, hablaré de defensa, después hablaré un poco de economía, aprovechando la intervención previa y al final algunos comentarios generales para los millennials. Generación en la que no participo, nací en el 79, el otro día me enteré que era Senial, que es otra cosa que se ha inventado un sociólogo que no acabé de entender. Pero bueno, sobre defensa. Yo creo que hay 3 comentarios que hacer al actual proyecto, a la actual ambición de la Unión Europea para construir o mejorar la unión de la defensa en Europa, ese Fondo Europeo de Defensa, el intento de construir un mercado interior de la defensa que permita tener una industria europea realmente competitiva, que no hemos comentado antes. Y uno de ellos es de dónde va a salir el dinero, ¿no? Yo creo que es un tema central. Decía el embajador que a partir del 21, para las próximas perspectivas financieras de la Unión Europea, se planteaba tener unos 1.500 millones de euros anuales solo para el Fondo Europeo de Defensa, en un escenario complicado, porque la salida del Brexit, la salida del Reino Unido, el Brexit, como os podéis imaginar, va a tener un impacto negativo sobre los presupuestos. Veremos a ver cuál es el acuerdo financiero al que se llega en los próximos meses, en un escenario de presupuestos ya bastante retocados, porque el actual programa presupuestario para los 7 años que en estos momentos está funcionando ya supuso una reducción sobre el presupuesto anterior y, por lo tanto, aun cuando muchos compartimos la necesidad de construir esa Unión Europea de la Defensa, hay que ser conscientes, uno, de que nos va a costar dinero y, dos, que nos va a costar dinero en un entorno en el que no sabemos si va a haber en el que va a haber menos dinero disponible, seguro, pero veremos a ver en términos relativos si podemos o cómo encajamos esas nuevas políticas de defensa a nivel europeo, porque probablemente, dependiendo de cómo respondamos al desafío financiero de esta nueva política europea, también deberíamos responder a la manera en la cual esa cooperación permanente que vamos a sacar adelante deba incrustarse dentro del marco constitucional europeo. Como decía el profesor que me precedió en la palabra, en los últimos años y fruto de la crisis financiera hemos visto un avance muy importante en cooperación económica dentro de la Unión Europea, pero es verdad que gran parte de esa cooperación se ha hecho a través de métodos intergubernamentales como la creación del MEDE o el Fondo de Resolución o la propia actividad del Eurogrupo, actividad que está fuera, como digo, del marco constitucional de la Unión Europea. Y, por lo tanto, cuando discutimos los 5 escenarios que presentaba la Comisión Europea para el futuro de la Unión, es cierto que en el ámbito de la defensa, si hay una serie de países que estamos dispuestos a avanzar más rápidamente, debe haber un entorno, debe haber una facilidad para que eso ocurra, pero esa cooperación permanente puede generar problemas, en mi opinión, en el funcionamiento constitucional de la Unión Europea. Porque, al igual que ocurre con el funcionamiento del Eurogrupo, las decisiones de la Agencia Europea de Defensa es una agencia intergubernamental ante la cual el Parlamento Europeo no tiene ninguna capacidad de control, ante la cual la Comisión Europea puede hacer una labor de asesoría o de consulta, igual que hacemos desde el Parlamento Europeo, pero es un mecanismo puramente intergubernamental. Y si vamos a desarrollar toda una política de defensa a través de métodos intergubernamentales, podemos sufrir lo mismo que estamos teniendo ahora en parte de la integración económica, y es una pérdida de legitimidad democrática del proceso de construcción. Porque aun cuando en ese mecanismo reforzado, permanente, de cooperación en defensa, los ministros o los gobiernos son responsables ante sus parlamentos nacionales,
hemos de decir que esto en realidad muchas veces pierde mucha fuerza, en la medida en que los ministros o los gobiernos toman decisiones colegiadas que pueden, que pueden hacer responsables de la misma al resto de sus colegas. Y, por otra parte, los parlamentos nacionales, lamentablemente, tienen, en mi opinión, una reducida información para conocer exactamente qué están haciendo sus gobiernos en este tipo de instituciones, como ocurre, por ejemplo, con la actividad del ministro de Economía en el Eurogrupo. El Parlamento supuestamente controla la actividad del ministro de Economía en el Eurogrupo, el Parlamento español, pero en mi opinión no existe una rendición de cuentas realmente democrática del conjunto del Eurogrupo ante la ciudadanía. Y, por lo tanto, como digo, si tenemos que desarrollar esa política de defensa, tenemos que saber de dónde vamos a obtener la financiación. ¿Están los Estados miembros dispuestos a poner más dinero? Vamos a buscar recursos propios de la Unión para impulsar esas políticas y, unido directamente con quién pone el dinero, está quién ejerce el control del mismo. Y, por último, un tercer apunte sobre temas de seguridad, antes de pasar al siguiente bloque de esta rápida intervención. La semana pasada conocíamos la aprobación de dos leyes en Polonia que, de facto, algunos analistas los han definido como un autogolpe. Las decisiones que suponen, de alguna manera, poner al ministro de Justicia de ese país al mando del conjunto del sistema judicial, se une a la reforma constitucional, a la reforma del Tribunal o de la Corte Constitucional de Polonia de las Navidades de 2015, y supone que el ministro puede sustituir a cualquier juez o magistrado en cualquier tribunal. El Consejo, lo que sería el Consejo General del Poder Judicial, pasa a ser nombrado directamente por el propio ministro, por el Ejecutivo, y además se plantea un nuevo proyecto de ley para que lo que sería el Tribunal Supremo de nuevo pase a estar directamente controlado por el Ejecutivo. ¿Por qué uno esto a los temas de seguridad y defensa? Pues los uno porque en los últimos años, es decir, fundamentalmente en Polonia, pero también en Hungría y en otros países, estamos viendo, como se ha dicho antes, una involución realmente preocupante de los derechos y libertades, de los valores de la Unión Europea. Algunos han hablado de democracia iliberal, refiriéndose a Hungría. El propio Orbán defendía la idea de la democracia iliberal. Lo en Polonia es algo más que eso, en mi opinión, y no estamos sabiendo usar los mecanismos que los tratados nos dan para hacer que estas cuestiones tengan que encontrar un encauce normativo dentro del acervo comunitario y que además pueden generar problemas de seguridad muy importantes en Estados miembros que no son pequeños. Por lo tanto, tres apuntes en defensa: financiación, cómo vamos a obtener esa financiación y, dependiendo de cómo la obtengamos, quién va a ejercer el control democrático de las nuevas actividades de defensa de la Unión. Y, de alguna manera, ser conscientes de que tenemos retos fuera de la Unión, territorios en los que tenemos que proyectar nuestra seguridad, pero que además tenemos retos internos muy severos que ponen en cuestión también el conjunto de valores y principios de la Unión. Paso a economía. Bueno, no descubro nada si me hago eco de la difícil situación de la economía de la Unión, una economía que comienza a recuperarse, pero que sigue teniendo problemas muy importantes a la hora de construir una unión económica que permita pues ese entorno de un crecimiento sostenible, pero que además permita proyectar también el poder económico, la influencia económica de la Unión Europea. La economía global se enfrenta a retos, podríamos decir nuevos, pero son retos que han estado siempre presentes. La globalización, antes hablaba el profesor Tomás sobre las distintas globalizaciones que ha habido, pero estamos en una nueva globalización que exige reglas, como los propios acuerdos comerciales que se están negociando y el propio CETA, que ya se ha acordado y que, en fin, espero que la ratificación termine pronto y termine positivamente. Pero a esa globalización se une el reto adicional de la revolución tecnológica. Todos los días estamos ya
leyendo noticias sobre cómo los robots pueden desplazar a los trabajadores, en qué medida toda esta revolución tecnológica puede producir o está produciendo ya una revolución en el mercado laboral que nos haga cuestionarnos, a su vez, todas las políticas de bienestar o todas las políticas sociales. Europa se enfrenta a un reto adicional demográfico muy severo, rodeado por un continente o por varios continentes donde el crecimiento de la población es muy pronunciado, y asimismo el cambio climático, que supone también un nuevo riesgo en temas de seguridad y de defensa, pero también pues bueno, para la viabilidad de la actividad económica y de la actividad humana. Todos estos retos, de alguna manera, son retos obviamente de la Unión Europea, pero son retos que estarían ahí también en ausencia de la Unión Europea. Muchas veces escuchamos discusiones de cómo la Unión no acaba de responder a este o al otro reto, pero deberíamos ser conscientes que todos estos retos que hemos enumerado rápidamente son retos conjuntos, que no solamente en fin, tienen un acento especial en Europa, fundamental, quizá, vamos, excepto el demográfico, pero el resto son retos que nos afectan a todos y a los cuales Europa suma las insuficiencias, las carencias de nuestro modelo económico. Con una unión monetaria que, como sabéis, adolece de un pilar fiscal que ayude y complemente la política monetaria. Esto hace, a su vez, recargar la propia actividad del Banco Central Europeo y, además, genera, pues bueno, como hemos visto en esta última crisis, pues casi como una única solución a los problemas de deuda externa de los países de la zona euro, a estrategias deflacionistas con costes sociales que todos conocemos. Muchas veces se compara cómo Estados Unidos ha gestionado la crisis y cómo lo ha hecho Europa, y la verdad es que, con independencia de qué ha hecho cada unidad política, deberíamos preguntarnos qué instrumentos tenía Estados Unidos que no tenía Europa. Porque esos instrumentos que sí tenía Estados Unidos y que no tenía Europa son los instrumentos que en estos momentos estamos intentando construir. Se ha construido, se ha puesto las primeras medidas para tener una unión bancaria, pero no nos engañemos, el reto es construir ese pilar fiscal. Y, de hecho, la unión bancaria se ha embarrancado en el momento en el que es necesario instrumentos de mutualización. Y cuando los instrumentos de mutualización, que no es otro que el seguro de depósitos, se pone sobre la mesa, el propio proyecto de avance de la unión bancaria se estanca, porque lo que está en el fondo del debate es qué unión fiscal queremos en la Unión. Porque, en fin, nadie aspira a una unión de transferencias permanentes dentro de la zona euro, que en estos momentos está fuera de debate, pero necesitamos unos instrumentos de mutualización, de tener esa capacidad de hacer política fiscal anticíclica como ocurrió en Estados Unidos y no en Europa. Y termino, voy bien de tiempo, termino con una reflexión final. En los últimos años, tanto la crisis económica, que ha abierto una brecha profunda de desconfianza entre el norte y el sur, la crisis de refugiados, que ha abierto otra crisis de confianza muy importante entre los países del este y los países del oeste, podríamos decir, como el Brexit, como las nuevas olas de atentados yihadistas en el seno de la Unión Europea, han generado profundas divisiones entre todos. Y la verdad es que yo intento nunca introducir más leña al fuego de esta división, en la medida que creo que todos tenemos parte de razón en cada una de nuestras posiciones, con independencia de dónde vivamos o de la familia política a la que pertenecemos. Pero, y esto va para los millennials, por mucho euroescepticismo, por muchas dudas que pueda generar el proyecto europeo en la medida en que ha gestionado mejor o peor todas estas crisis en los últimos años, debemos ser conscientes que aquello que nos hace plenamente europeos, que no es otro que, en mi opinión, la constitución de una economía social de mercado con unas instituciones públicas capaces de regular no solamente
los mercados, sino también de generar sistemas de redistribución de la renta en un entorno de libertades individuales y civiles, eso que dio lugar a la edad de oro de Europa en los años 60, solo podremos volver a reeditarlo de alguna manera desde Europa, porque los Estados-nación han perdido ya de facto gran parte de su soberanía. Muchas veces hablamos de que el proyecto europeo es un proyecto de cesión de soberanía y, en mi opinión, no es otra cosa que un proyecto de reconstrucción de la soberanía. El lema del Brexit de Take Back the Control, la idea de que hay una ciudadanía que siente que no hay nadie que esté dirigiendo su destino, es una sensación compartida, una sensación amplia, porque de facto los poderes públicos establecidos han perdido esa capacidad. Lo que no podemos es tener ensoñaciones por la cual la vuelta al Estado-nación nos va a otorgar la capacidad de dirigir nuestros destinos. Eso solo lo podremos hacer a través de la Unión Europea. Solo podremos volver a tener sistemas de bienestar que, por otra parte, son fruto de acuerdos políticos entre democristianos y socialdemócratas en Europa. Solamente seremos capaces de recuperar esos compromisos si los implementamos a nivel de Europa. Y, por lo tanto, aún por muchas malas noticias que tengamos en el día a día, os pido un compromiso especial con el proyecto europeísta, que no es otra cosa que el mantenimiento de los principios y valores que nos hacen europeos, aquello que hemos aspirado y que hemos conseguido durante muchos años y que la última crisis y las últimas crisis nos han, como decía, tambaleado en esos principios, pero que la única opción es recuperar la soberanía, es take back the control again, pero tomar el control desde el conjunto de la Unión, a través de esa reconstrucción de la soberanía compartida en el ámbito de la defensa, en el ámbito de la política fiscal, en el ámbito de la política monetaria o de la política social. En esos momentos se está discutiendo cómo hacerlo en Europa. Hay un montón de informes de reflexión del Parlamento, de la Comisión, hay propuestas legislativas encima de la mesa y necesitamos, los que estamos allí trabajando, el apoyo crítico, pero el apoyo para seguir trabajando en mantener lo mejor del espíritu europeo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonás. Muchas gracias a los tres. Hemos conseguido cumplir el horario. De hecho, hemos robado unos minutitos con las intervenciones. Tenemos máximo 30 minutos para proceder al turno de preguntas, de opiniones. Con lo cual, sí me gustaría, antes de dar paso a ella, puntualizar alguna de las, o destacar algunos de los temas que han resaltado los ponentes. Como Pilar ha hablado de la crisis humanitaria, del acuerdo con Turquía, y me ha gustado mucho esa reflexión, ¿no? Como el acuerdo con Turquía no es un tratado, porque si fuera un tratado no sería legal. Seguramente alguno de vosotros haréis alguna pregunta, si no, seguro que Pilar estará encantada de poder profundizar en este asunto. Destacar también, como Jorge hablaba, de los acuerdos de libre comercio y cómo esos acuerdos no son tan libres. Y ha puesto encima de la mesa dos temas que son de máxima actualidad, como es el CETA y el TTIP, con todas las polémicas que ha generado y cómo la falta de transparencia, sin lugar a duda, ha permitido también generar e ir haciendo crecer ese mito oscuro de los tratados, que creo que tampoco eran ni son tan oscuros. Y Jonás creo que ha puesto encima de la mesa una pregunta muy importante, que es cómo se va a financiar esa política de seguridad y defensa. ¿Quién la va a controlar? Sobre todo tras la salida del Reino Unido, ¿cómo se va a pagar cuando hay otros grandes desafíos también que tenemos que seguir manteniendo ahora que se están debatiendo? Se va a empezar a debatir las próximas perspectivas financieras, en las que estamos debatiendo ya la futura política de cohesión, que sin lugar a dudas es la política que permite llevar a cabo ese gran principio de la Unión Europea, que es el principio de la solidaridad y que se sustenta en base a la política de cohesión. Y otro tema importante que ha mencionado también Jonás es cómo crear esa unión fiscal y cómo la vamos, no solo cómo la vamos a hacer, sino qué unión fiscal queremos. Yo destacaría esos 6 o 7 puntos claves, pero ahora abrimos el turno de palabra cuando queráis. Muchísimas gracias por vuestra intervención. La verdad, siento haber comenzado yo rompiendo el hielo, pero bueno, hay que ser valientes.
la verdad es que el escenario que habéis dibujado pues ofrece muchas luces y también sombras. Evidentemente, en las próximas generaciones tendremos un trabajo que hacer ahí. Y bueno, en eso estamos, o sea, somos europeístas, por eso estamos aquí y vamos a trabajar duro por ello. Hay ciertos desafíos globales y transformación de la Unión Europea que me gustaría, si pudierais, de alguna forma especificar, aquellos que se sientan llamados a luego participar, pues hacerlo. Porque ha habido un momento en que habéis tocado la política exterior. Hace falta, Trinidad, que tengamos una sola voz. Pero la cuestión es, ¿la política exterior dónde está? Está en el TUE, no en el TFUE. ¿Es una política comunitaria o no lo es? ¿Es común o no lo es? Bueno, pues eso habría que saber en qué estamos. Si realmente queremos que en el futuro esté en el TFUE, habría que darla y dotarla de mayor empaque. Hemos visto la desigualdad, la inequidad que hay en la Unión Europea, pero ¿es que tenemos suficiente presupuesto para luchar contra ella? ¿Tenemos contundencia de recursos para que en el futuro podamos hacer frente a la desigualdad entre las regiones con mayor fuerza? Decía Jacques Delors en el discurso ante el Colegio de Europa, el 30 de septiembre de 1999, que había que hacer un esfuerzo por la unificación y había que hacer un esfuerzo por la integración. Pero no sé si hay voluntad política para ello. No sé si eso nos lo podréis responder. En otros de los ámbitos que habéis mencionado, política laboral. Política laboral de la Unión Europea, ¿en qué estado estamos? Porque con el desempleo juvenil que tenemos en España, con un 45% de jóvenes, con una garantía juvenil que es como el maná, que buenamente los gobiernos nacionales, en este caso el español, lo administran como quieren, ¿qué resultados hemos obtenido? Pocos, escasos, nulos. Bueno, hay que mejorar los sistemas, hay que dotarla con otro tipo de políticas o competencias en ese sentido. El reto migratorio, el control de las fronteras. Es triste, por no decir... sí, es triste ver las devoluciones en caliente, día sí, día también desde Melilla. Cómo todavía están las competencias del control de las fronteras, cuando son fronteras de la Unión, en manos de los Estados, para que veamos que unos levantan vallas, que otros ponen alambres de espino, o cómo otros actúan vulnerando los derechos humanos de la forma más flagrante, porque directamente no sabemos en qué situaciones vienen esas personas y las devolvemos a Marruecos. Entonces, eso me parece también sobre lo que habría que reflexionar. Retos económicos. Decía en un estudio que hicieron José María Gil Robles y Pachi Aldecoa que la Unión Europea, habían llegado al fondo de la cuestión, funcionaba sobre la clave de una economía social de mercado. Funcionaba en teoría, pero el epíteto social durante unos ciertos lustros se ha olvidado. Hemos funcionado en una economía de mercado brutal y los recortes que hemos visto, ¿se va a cambiar en el futuro? ¿Se va a cumplir la letra de los tratados? ¿O habría que cambiar el modelo y avanzar hacia otra cosa diferente? ¿Algo más social? Lo digo para proteger a los ciudadanos que están desenganchados completamente y que se suman a esas olas de euroescepticismo y eurocrítica en contra de la Unión Europea y que luego se traducen en esos movimientos que critican tanto al TTIP o al CETA. Los retos tecnológicos, clivajes entre campo y ciudad. Aquí, por ejemplo, estoy con el móvil, no nos llega ni el 4G. No llega el Internet, estamos en Yuste, esto es un paraíso, pero vayamos a la Alcarria, no a la Alcarria de Cela, vayamos a, pues eso, entre Guadalajara y Cuenca o a Molina de Aragón. No llega el Internet y los jóvenes se marchan de esas regiones y el campo se queda vacío. Tenemos una correcta política agraria, tenemos una correcta política tecnológica para ayudar que la gente joven también vuelva al campo y no se marche. También desde el Parlamento Europeo, eso nos lo tienen que responder. Y lo último, retos al cumplimiento de los valores europeos. Sí, desde luego que tenemos un reto con Polonia, con Hungría, con muchos estados que con las sucesivas ampliaciones han ido entrando, no estaban lo suficientemente maduros y una vez que han llegado dentro no cumplen, sí cogen el dinero pero luego no cumplen, como que le dijeron a Orbán en el Parlamento Europeo, con los estándares normativos comunitarios. Van a aplicarse de forma tajante medidas políticas, que son políticas al final, contra esos estados que incumplen los valores europeos y ya está. Lo último es, se habrá, después de toda esta lista, ya lo último. Lo último es, ¿habrá o no habrá reforma de los tratados? Porque todo esto es, si queremos transformar la Unión Europea, al final hay que transformar los tratados en sí. Pero ¿cómo lo van a transformar? ¿Con otra conferencia intergubernamental? ¿Con otra convención? Una convención que hemos visto que no prosperó, pero que al final ese tratado por el que se establecía una constitución para Europa lo ratificaron 18 Estados miembros. Luego no estaba tan muerto, lo ratificaron. ¿O qué sería? ¿Una conferencia de Mesina? ¿Qué propondríais?
¿Cómo reformaríais los tratados? ¿Hay voluntad? Muchas gracias. Gracias. Empezamos, si os parece bien, por el orden de intervención. Yo me voy a llorar. No sé si contestar o irme a llorar. Primero, lo primero que yo le digo a mis alumnos siempre en Derecho de la Unión Europea es que es muy fácil hacer críticas a la Unión, y Jonás lo ha dicho, es muy fácil. Es muy fácil, es que está a la vista, es que es tan evidente, pero la Unión es lo que quieren los estados que sea, siempre. Y es lo que no podemos olvidar, está muy bien hacerlo y está muy bien la reflexión. Y no tendría sentido si no estaríamos aquí, si no fuera por lo bien que nos lo estamos pasando, ¿no? Pero la crítica es la demanda es a nuestros estados, ¿no? Se me olvidó decir, y gracias por recordarlo, cuando en la declaración en el Consejo Europeo de Laeken dijeron, bueno, vamos a innovar, vamos a crear un órgano que nos acerque a la ciudadanía, que tenga representación del Parlamento Europeo, de los parlamentos nacionales, Muy bien, cuando todo aquello fracasó, que fue un fracaso a medias, como bien dices, porque 18 Estados miembros prestaron su consentimiento en obligarse por ese Estado con todo lo que implica, el nuestro hizo un referéndum, no era obligatorio hacerlo, pero lo hizo. Fue mucho, ¿no? Y no todo se perdió porque se rescató. Pero cuando se rescató, se decidió, bueno, sí, vamos a dejar los experimentos para la gaseosa, esa que han sacado ahora con Bermud, que me encanta, que se llama Bermúdez, eso para la gaseosa. Pero nosotros volvemos a lo clásico, a la conferencia diplomática, donde no estén representados los demás, porque nosotros sabemos lo que les conviene. Mejor no dar cabida, muy bien que estén los europeos, mucha democracia, mucha transparencia, muy bonito todo, pero nosotros ya se lo damos hecho. Y vamos a rescatar lo posible del Tratado Constitucional, evitando eso de los referéndums, porque es que eso luego nunca nos viene bien y los carga el diablo. Entonces, sí, muy bonito, pero que no opine la ciudadanía, que luego la ciudadanía ya lo vemos lo que pasa, ¿no? Y en todo lo demás, pues tienes toda la razón. Y yo añadiría, tú dices las fronteras, las devoluciones y el asilo. ¿Y el asilo? ¿Cuántas peticiones tenemos? Hemos batido el récord en 2016 con 15.000 peticiones de asilo. Nunca, jamás, en España. ¿Cuántas hemos dado? ¿Alguien sabe cuántas hemos dado? Como 1.000 y pico hemos dado, ¿no? Claro, Alemania tiene 500.000 solicitantes de asilo. Protección internacional, vamos a llamarlo así, no solo asilo, protección subsidiaria, ¿no? Pero, ¿qué diferencias? ¿Qué diferencias? Tantas. Y no sigo. Jorge. Sí, bueno, yo un poco por lo de llorar a lo mejor me parece poco, ¿no? O sea, pero yo un poco por centrarme un poco en lo que ha sido parte de mi intervención, sí creo que la Unión Europea perdió una buena oportunidad cuando se empezó a hablar del Seguro Social Europeo por desempleo. Creo que ese sí hubiese sido un elemento quizás más psicológico que real, pero que sí hubiese avanzado hacia esa Europa social de la que hablabas. No son grandes reformas, pero a lo mejor no se requiere una reforma de los tratados, porque para crear eso no se hace falta una reforma de los tratados, sino muchas veces lo que falta en Europa, como en este mismo foro en alguna ocasión ha dicho el profesor Díaz Barrado, es un elemento psicológico en el proceso de integración, ¿no? Saliéndome ahora un poco de mi tema y hablando de la cuestión migratoria, y al hilo de lo que ha dicho la profesora Trinidad, es que son los Estados, es que la Comisión ha tenido que llegar al punto de amenazar con abrir un procedimiento por el incumplimiento del derecho europeo, por el incumplimiento de las cuotas de reasentamiento, si es que son los Estados. O sea, yo siempre digo que el mejor amigo del hombre no es el perro, es el chivo expiatorio, y claro, es que la Unión Europea en muchos de estos casos se convierte en el chivo expiatorio de las actuaciones de los Estados. Y la transposición de las directivas sobre procedimientos de asilo. Y en relación con y por último, por terminar, con la reforma de los tratados, ¿puede ser necesaria? Sí. ¿Imprescindible? No. Lo hemos visto con relación a la crisis económica y monetaria, como había dicho Jonás. La diversidad de instrumentos pueden ser diversos. O sea, se puede avanzar sin necesidad de reformar los tratados. Otra cosa es que esas reformas sean creíbles, pero
no es estrictamente necesario, desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, la verdad es que has preguntado tantas cosas que es difícil resumirlas. En cualquier caso, me quedo con algunas cuestiones. Hace algunos años ya, 2004-2005, hubo una crisis migratoria en España brutal. Una crisis migratoria que el gobierno de España en su momento resolvió y que ahora mismo pues, forma parte de las propuestas o de las ideas que se discuten en Europa. Pero en aquel entonces nadie dijo que Europa tenía que resolver el asunto de los cayucos. O bueno, se dijo, pero nos hicieron poco caso. Y además nadie decía, no, es que esto tiene que resolverlo Europa. El gobierno español intentó que Europa lo resolviera, pero cuando en Europa no se resolvía, pues lo resolvimos nosotros. Quiero decir con esto que en los últimos años ha habido un incremento muy sustancial de lo que le pedimos a Europa que resuelva. Desempleo juvenil, que aquí no hay 4G, en fin, el mundo tiene muchos problemas, pero tenemos que ser conscientes que no todos puede resolverlos la Unión Europea, aunque los que estamos ahí nos gustaría colaborar a resolverlos, pero que la ausencia de su resolución no deja a la Unión Europea sin sentido, porque aquellas cosas que sí nos dejan ir solucionando, pues vamos dándole respuesta mal que bien. Por ejemplo, política exterior, ¿hay que hablar con una sola voz? Sí, hay que hablar con una sola voz, me parece bien. Yo no sé si alguno de vosotros... No, el TTIP y el CETA, que lo aprueben los parlamentos nacionales, los parlamentos regionales, en Valonia. En fin, si los acuerdos comerciales decimos no, que Europa negocie con una sola voz política comercial, después lo que no podemos hacer es andar por ahí diciendo que esto tenga que discutirse hasta en los ayuntamientos y que haya ayuntamientos presentando mociones. O se discute a nivel europeo y hay competencias y obviamente hay rendición de cuentas, que esto es la cuestión que probablemente falta en la Unión porque, lo digo como diputado, tenemos muchas dificultades para que la ciudadanía nos controle porque no encontramos canales de comunicación para que nos controle. Pero si tú haces una cesión, no, una reconstrucción de la soberanía para negociar la política comercial conjuntamente, después lo que no puedes hacer es que cuando se llegue a un acuerdo decir que hay que aprobarlo en cada uno de los parlamentos de cada país. Porque entonces, en fin, o juegas a una cosa o juegas a la otra. La economía social de mercado, pues hombre, en los últimos años se ha erosionado mucho en algunos países, pero tú estás aquí con una beca, ¿no? Vale. Quiero decir que sí, bueno, la fundación creo que es de una institución pública. 100% puede corregir la directora. De la Junta de Extremadura. Entonces, quiero decir con esto que en los últimos años sí que ha habido, en fin, no lo voy a negar yo, que lo he combatido y criticado, ¿no? Una política de ajustes y de recortes muy fuerte. Pero lo que tampoco podemos hacer es que pensemos que esto haya desvirtuado el modelo europeo. Esto no ha desvirtuado el modelo europeo. El modelo europeo sigue vigente y sigue presente. La cuestión es que hemos perdido muchas cosas porque, entre otras cosas, no teníamos ni un seguro de desempleo europeo, ni un presupuesto comunitario para poder hacer frente a políticas anticíclicas en la crisis. Y si tú tienes un tipo de cambio fijo, tienes una deuda externa y no controlas la moneda en la que te endeudas, no emites la moneda en la que te endeudas, tienes pocas opciones para hacer una política ante una crisis como la que tuvimos. ¿La alternativa cuál era? La alternativa era que hubiera la voluntad política suficiente para dar ese paso de integración que no hubo. Y si no hay esa voluntad política, te quedan pocas opciones. La cuestión es que en estos momentos sí hay voluntad política. El seguro de desempleo está encima de la mesa. En el informe de la Comisión Europea de hace unas semanas sobre el futuro de la zona euro, se hablaba de la construcción de una herramienta para poder desarrollar política fiscal anticíclica y se daban tres opciones, una de garantía de inversión y otra un seguro de desempleo. El gobierno italiano presentó una propuesta al Consejo Europeo en septiembre del año pasado para constituir un seguro de desempleo europeo, que obviamente tiene dificultades para instrumentarlo a través de un seguro individual por trabajador, sería una especie como de complemento a los seguros nacionales. O sea, habría que estudiarlo porque no es sencillo, porque si tú haces un seguro de desempleo individual por trabajador, obviamente lo que te van a exigir los países, lo que te va a exigir todas las situaciones es que tengas una homologación de la regulación de los mercados laborales. Y claro, tener una homologación de la regulación de los mercados laborales, en mi opinión, está fuera de la realidad en estos momentos. Y si no puedes hacer eso, sí puedes tener un fondo
de desempleo que te permita hacer política anticíclica y evitar algunos de los ajustes que hemos sufrido en los últimos años. Referéndum, yo huyo de este asunto. Los ciudadanos votan en cada una de las elecciones y si a los 4 años no gustan lo que hacemos, que nos echen. Los referéndums, en fin, se usan, es decir, los usan masivamente regímenes no democráticos y, en mi opinión, dificultan y mucho la agregación de la opinión de los ciudadanos. Porque uno pregunta una cosa y otro responde por cualquier otra cosa. Cuando fue el referéndum del Brexit, estuve por el Reino Unido y la gente te decía, yo me quiero salir de la Unión porque quiero controlar las fronteras y la inmigración. Pero ¿cuál es el problema de inmigración aquí? No, pues es que no vengan más polacos. ¿Pero cuántos polacos hay? Pues nada, pues RQR. Hicieron su referéndum y el referéndum lo ganaron para bloquear la inmigración y para que el tamaño de los plátanos no sé qué, que todo mentira, ¿no? Entonces, yo los referéndums, de hecho, Macron ha anunciado que a lo mejor hace un referéndum para reducir la Asamblea Nacional. Dije, ya mal empezamos, porque así empezó Renzi y yo no soy muy fan de los referéndums. Y sobre la reforma del tratado, de los tratados, yo creo que en estos momentos no conviene abrir la reforma de los tratados, porque en estos momentos tienes a Orbán en Hungría, tienes a Polonia, en fin, yo creo que cuando querramos abrir la negociación de un futuro tratado, deberíamos estar seguros de que lo que salga va a ser mejor que lo que tenemos. Y en estos momentos no hay condiciones para hacerlo. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es ir aprovechando los resquicios de los tratados actuales para ir resolviendo los problemas que tenemos. Puedo solamente añadir una cosa con la que no estoy de acuerdo. El otro día veníamos el profesor Urbaneja y yo de Madrid discutiendo sobre el CETA y el TTIP y casi nos vamos a Mérida en lugar de a Cáceres de la discusión, pero no se trata de que opinen o no opinen, se trata de que si un tratado internacional no es solo sobre una competencia exclusiva de la Unión Europea, no es darle opinión a los Estados o no darle opinión a los Estados, es que entonces se convierte en un acuerdo mixto, donde lo tiene que celebrar la Unión en la materia exclusiva y cada uno de los Estados en las materias que le corresponde, más la tercera parte, que puede ser un Estado o una organización internacional. Entonces sería un acuerdo a 28, yo siempre pienso en 28 todavía, 28, 29, 30. Y entonces cada Estado tiene que decidir cómo presta su consentimiento en obligarse por ese tratado. Bueno, pues en el caso de España son las Cortes, en el caso de Bélgica pues se le dará a lo mejor, no sé, depende del ordenamiento interno, y eso es una de las grandezas también de la Unión Europea, respetar lo específico de cada Estado. Claro, yo entiendo que Canadá no lo entienda, y yo cuando la representante de Canadá se puso a llorar porque con lo que había que trabajado, qué tal, cuando Valonia, que aquello fue un drama, ¿no? Pero yo entiendo que no lo... Bueno, debería entenderlo, también es un país muy descentralizado, pero es esencial que si es materia de acuerdo mixto, es materia de acuerdo mixto. Y esto es lo que veníamos discutiendo, porque Jorge decía, claro, antes no era acuerdo mixto y ahora sí han decidido que es acuerdo mixto. Claro, y lo que yo antes preguntaba, es muy preocupante para el Tribunal de Justicia que adquiera competencias el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y entonces ya el Tribunal de Justicia no tenga toda la competencia en la interpretación del acuerdo del derecho de la Unión, pero no pasa nada que se establezcan otro tipo de tribunales ad hoc, no ad hoc. ¿Por qué? ¿Por qué en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no y en estos tribunales sí? Y si Canadá, y ya me voy para otros lados, y si Canadá es tan civilizado, que yo no digo que no al CETA, yo solo pienso en alto, pero si Canadá es tan civilizado y nosotros somos tan civilizados, ¿por qué no en ese acuerdo sometemos las controversias a los tribunales de uno y de otro? Porque estamos a favor de tribunales globales que organicen los mercados internacionales y que la supuesta soberanía nacional pase a un segundo plano y haya sistemas jurídicos globales que nos permitan organizar la globalización, porque tú no puedes organizar la globalización si segmentas mercados nacionales con jurisdicción. ¿Y por qué arbitraje y no tribunal?
No, es que no es arbitraje, es tribunal. Es arbitraje, es tribunal. Es tribunal. A ver, Tribunal de arbitraje. trato de ponerme en medio del partido de tenis. Tribunal de arbitraje. Pero no es arbitraje Permanente privado. del tribunal de arbitraje. No es arbitraje. Es decir, No, cuando el CETA propone ¿Quién el elige los tribunal... árbitros? Yo solo pienso, yo no digo que no. Yo no digo que no. Pero ¿por qué el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no, que es un tribunal? debería serlo también. Bueno, Yo estoy de lo bueno muy a lo favor mejor. de eso también. Trato un poco de decir tres cosas sobre esto, en la medida en la que me he visto aquí un poco... Acorralado. Acorralado. Incluso fuera de tu coche, o sea, lo cual es una ventaja. A ver, primero, lo de que es una competencia compartida ha sido el Tribunal de Justicia el que lo ha dicho. O sea, en el acuerdo de la Unión Europea con Singapur, o sea, no ha sido una cosa caprichosa que la Unión haya dicho, antes era competencia exclusiva mía, la Comisión defendía que fuese una competencia exclusiva de la Unión, por supuesto, claro, pero ha sido el Tribunal de Justicia y precisamente por la inclusión de procedimientos de solución de controversias, el que ha dicho que es una competencia compartida, y de ahí los procedimientos internos de ratificación. Bélgica. La cuestión de Bélgica es una cuestión pura de política interna, o sea, no tiene más misterio que ese. Y Están en su derecho. Sí, completamente. O sea, completamente, sí. Y luego, por lo de la vía de tribunales permanentes, o sea, lo que propone el CETA precisamente es sustituir los arbitrajes internacionales por tribunales permanentes. En el caso del CETA habla de 15 jueces elegidos directamente por los Estados miembros. Lo he comentado que a propósito del asunto Micula, el Tribunal de Justicia en la actualidad está estudiando si la ejecución de resoluciones, ya sea de órganos arbitrales internacionales o de estos tribunales, puede ser o no compatible con la posición del Tribunal de Justicia como intérprete máximo del derecho de la Unión. Lo que pasa es que el Tribunal de Justicia todavía pues, no se ha pronunciado. Bueno, tenemos 10 minutos, tenemos 2 preguntas. Sí, perdón. Sí. ¿Se me oye? Sí. Buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, agradecerle la intervención a nuestros ponentes, creo que ha sido de una altísima calidad. Prometo no robarles más de 2-3 minutos en mis cuestiones y prometo bajarme al campo de lo concreto en vez de lo abstracto. Vamos a ver, yo soy economista de formación, yo hice Economía y Negocios Internacionales, después me pasé al máster de Economía de la Unión Europea y estoy en el doctorado de la Unión Europea de Economía. A mí me gusta plantearle un par de cuestiones muy básicas. En primer lugar, vamos a ver, cuando se creó la Unión Económica y Monetaria, había informes, por ejemplo, del doctor Rose, que es un doctor de económicas de la universidad, si no recuerdo mal, de Loyola de Chicago, en los cuales decía que las adquisiciones intracomunitarias de bienes iban a crecer un 300%. Hablo de un informe fechado en el año 2002, el 22 de febrero. 6 años después, el mismo autor, econometrista, cifra el crecimiento de las operaciones intracomunitarias de bienes en un 25%. Es más, cita a 15, 16 colegas suyos, en los cuales han hecho informes, en los cuales se dice que las adquisiciones intracomunitarias de bienes reales en la eurozona están en torno a un 22 a un 37%. Entonces, yo me planteo varias cuestiones. Nosotros hablamos del tema de seguridad y defensa, se habla mucho, por ejemplo, de dotar presupuestos, de creación de proyectos conjuntos de seguridad y defensa. Me gustaría plantear 4 o 5 pinceladas básicas, muy sencillas. Primera cuestión, me gustaría plantear a ustedes que son expertos en la materia, sobre todo usted que es economista, a qué se debe que no se hayan cumplido las previsiones, en tanto y cuanto el ciclo económico era alcista. Hablamos de un ciclo económico alcista, año 2008, del 2001 hasta el 2008. Segunda cuestión que yo planteo, desde el punto de vista comercial, las adquisiciones intracomunitarias de bienes suponen una base fundamental para la creación de sinergias europeas, sobre todo de empresas de defensa. Entonces, la segunda cuestión que yo planteo es, ¿estamos realmente preparados para invertir en defensa en tanto y cuanto el marco regulatorio de las adquisiciones intracomunitarias de bienes a lo mejor no es el adecuado? Es decir, con los fondos que se van a invertir, ¿se va a obtener el rendimiento adecuado en tanto y cuanto no se puedan producir un libre intercambio de adquisiciones intracomunitarias de bienes? Y la última cuestión, muy sencilla, es, me gustaría que me respondiera, ya que tenemos la oportunidad de eurodiputado y economista, en el apartado de la fiscalidad internacional. Mi tema de doctorado es el siguiente, es la distorsión que provoca las diferentes fiscalidades directas en el mercado internacional europeo, sobre todo lo que es la eurozona. Teniendo en cuenta que hay artículos como el 113, si no recuerdo mal, que otorga materia exclusiva en materia de competencia, ¿por qué la Unión Europea no actúa
para intentar armonizar a diferentes tipos, por ejemplo, en el IVA o en otros impuestos a nivel comunitario, en tanto y cuanto se puede evocar que hacen una competencia desleal por parte de la fiscalidad? No sé si más o menos. Jonás, ¿puedes comenzar tú contestando? Lo más para ti. Vale. Creo que eran 3 preguntas. La primera, ¿por qué han fallado las previsiones? Pues me imagino que estarían mal hechas. En fin, no conozco el papel, ¿no? Es decir, en cualquier caso, con independencia de por qué no se cumplieron o no las previsiones, hay mucho debate sobre, y pensé que ibas a ir por ahí, en qué medida en fin, los firmantes del Tratado de Maastricht acordaron una unión monetaria incompleta, que no incorporara un pilar fiscal, bueno, todas las fallas del sistema que hemos visto en los últimos años. Y que, por lo tanto, esto del euro pues bueno, fue una mala idea, lo dice bastante gente, alguna gente y no muy poco reputada. En mi opinión, eso falla en el sentido en que hay la idea esta del pecado original, ¿no? Todos los problemas de la democracia española y en ese momento se deben a la Constitución, los problemas del euro se deben al Tratado de Maastricht. Yo creo que hay un sentimiento, una búsqueda en cada uno de nosotros de buscar siempre los problemas en el principio de los tiempos, ¿no? Y cuando probablemente los problemas no están tanto en el principio de los tiempos, sino en la manera en que hemos gestionado el tiempo desde ese principio hasta ahora. Y por lo tanto, si Maastricht se fundó solamente con el Pacto de Estabilidad, creyendo que la disciplina de mercado y el pacto era suficiente, pues después hemos visto que no y probablemente deberíamos haberlo resuelto antes y no esperar a la crisis. Pero que las cosas se van haciendo, como decía antes, la declaración de Schuman, poco a poco. Y cuando haces una cosa siempre hay fallos que tienes que resolver en el futuro. Y probablemente lo que ocurrió es que deberíamos haberlo resuelto antes. Sobre defensa o la poca profundidad del mercado interior, pues bueno, yo creo que la profundidad del mercado interior no sé si ha cumplido las expectativas de ese crecimiento del 300%, pero sí que hay un mercado interior bastante líquido, que podría serlo más y que, por ejemplo, ahora se está trabajando para acabar con el geoblocking, ¿no? Tener un mercado digital común, un mercado energético, un mercado de capitales, en fin, las empresas... Bueno, toda la regulación de créditos de morosos pues, es distinta a cada país y eso dificulta la creación de actividad financiera global, ¿no? Pero bueno, en defensa pues habrá problemas, pero eso no quita que tengas que hacerlo y cuando lo vayas haciendo y vayas viendo los problemas, pues intentar resolverlos, ¿no? Y sobre fiscalidad, yo creo que nadie discute que Estados Unidos es una unión monetaria, no sé si decir óptima, pero razonable, y cada estado tiene impuestos distintos. De hecho, hay un estado que es un paraíso fiscal, otros... por lo tanto, quien les habla, yo creo que la Unión tiene, sobre todo en el marco de la eurozona, tiene que tener un marco fiscal, no he de decir que igualitario, porque ni en España lo tenemos, no hace falta recordar los cupos y ¿no? la situación del País Vasco y de Navarra, pero sí parece razonable que exista algo más de coordinación fiscal de la que tenemos. Y de hecho, la actual Comisión ha presentado ya una iniciativa legislativa para homologar la base imponible del impuesto de sociedades. Ha hecho, bueno, esto ya se ha aprobado la regulación de los acuerdos, los acuerdos bilaterales entre multinacionales y los estados, que se ha venido a llamar tax ruling, de tal manera que, aunque la Unión no tiene competencias para controlar y fijar la política tributaria de los países, sí les ha obligado a que esos acuerdos sean transparentes, con la esperanza de que los estados se puedan denunciar entre ellos y, por lo tanto, tomar el asunto desde la política de competencia, donde sí hay competencia, ¿no? Pero muchas veces lo que ves es como la gente va buscando huecos donde poder tener capacidad de actuación. Y además se ha aprobado recientemente, ahora está en trílogo, la directiva para que las grandes empresas que actúan en varios países tengan que hacer información pública de cuáles son los beneficios en cada uno de sus países, cuántos impuestos pagan, para evitar o minimizar la ilusión fiscal y el movimiento de bases imponibles de unas jurisdicciones a otras. Con lo cual, dentro del marco legal que nos dan los tratados, yo creo que esta comisión y el comisario Moscovici especialmente tiene un track record en los últimos 3 años bastante razonable, pero deberíamos hacer más, quizá una reforma de los tratados,
pero a corto plazo veo más, ¿no?, seguir cogiendo esquinitas del tratado y apretándolas y ver qué hacemos. Jorge. Sí, yo, al hilo de lo que has comentado, simplemente dos cosas. Una, parece claro, lo ha comentado Jonás ahora al final de su intervención, la unión monetaria era no óptima y además asimétrica, y luego no solamente con eso, sino que además los mecanismos que nos creamos, pues no los aplicamos. Es decir, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, Francia y Alemania, de nuevo los estados son los que deciden no aplicar. Y de ahí que, por ejemplo, tuviéramos un límite de deuda pública del 60% y ni que decir tiene que no se cumpla. Bien, tenemos tiempo para una última pregunta. Borja. Sí, seré rápido en mis comentarios. Me acuerdo de la declaración de Lecken, yo era estudiante, pero entonces era federalista y menos mal con el tiempo he ido cambiando mi posición sobre Europa en su conjunto. Un ejemplo muy concreto, pero que es una idea. Hablamos de los acuerdos de Minsk y que debería estar ahí representada la Unión Europea. Bueno, yo creo que es muy bueno que los acuerdos de Minsk los estén llevando Francia y Alemania por una razón muy sencilla, que es competencia negociadora. Merkel habla ruso, ha crecido en Alemania Oriental y es capaz de estar en una reunión con Vladimir Vladimirovich intérprete simultáneo, con lo cual es capaz de entender lo que le dice y, lo que es más importante con los rusos, lo que no le dice. Lo cual me temo que no siempre se aplica a algunos de los representantes de nuestras instituciones. Rusia respeta a Alemania y Francia y respeta a Estados Unidos, con lo cual tienen influencia en esas negociaciones. Me temo que no es el caso en la Unión Europea y por una razón muy simple. Nos acordamos de aquel político que, bueno, este no vale, pero nos vale. Me temo que el problema de la Unión Europea es algo parecido. El último representante con una visión europea fue Javier Solana. Y desde entonces, a pesar de que hay más razones que nunca para que la Unión Europea actúe conjuntamente, la voluntad no está ahí. Entonces ponen gente que no quieren empoderar. Y me temo que ahora mismo el actual representante hay una percepción que más que política europea está haciendo política italiana. Y mañana hablaré de algunos de estos ejemplos. Con lo cual, creo que hay que obsesionarse con esta idea de que la Unión Europea hable con una sola voz. Suele hablar con una voz, pero es una voz diferenciada, porque la Unión Europea como tal es un bicho muy raro y representa a estados diferentes, etc. Y creo que eso hoy es una ventaja, porque frena posiciones que son radicales y llegamos a consensos. Y cuando la Unión Europea se pone con algo en serio, entonces logra resultados, pero a veces no hay ese consenso. Entonces creamos instituciones sin el consenso, lo cual me lleva a tu comentario, aunque más o menos me lo has adelantado también. Pero una idea muy importante es que, como hemos convertido la Unión Europea durante años en la panacea, la Unión Europea es la solución a Bosnia, la Unión Europea es la solución a la crisis económica. El riesgo que hemos corrido es que le hemos convertido también en el mal para gran parte de nuestras poblaciones. Entonces ahora le echamos la culpa de todo. Entonces lo que quiero decir es que la Unión Europea es la solución para algunos de los problemas, y algunos los han apuntado, algunos problemas globales, pero en otros casos la crisis de España no la puedo achacar a la Unión Europea, la tengo que achacar a los propios déficits de nuestro sistema político que tenemos que remediar. Por eso creo que es importante saber qué es lo que puede hacer la Unión Europea y lo que no, y tener un sistema de democracias fuertes. Es el ejemplo de Polonia. Gracias. Solo un comentario muy rápido. Yo no digo que sea malo o bueno, puedo pensar que fuera mejor, no lo creo, pero puedo pensar que fuera mejor. Lo he puesto como claros ejemplos de unilateralismo. ¿Y qué imagen nos dan ante el mundo como Unión Europea? Cuando algo es muy relevante, lo negocian los Estados y no lo negocia la Unión. Puede ser así, está mejor. Después de aquella negociación maratoniana de los acuerdos de Minsk, se fueron al Consejo Europeo y lo vendieron al Consejo Europeo porque no habían dormido, porque bueno, qué bien, ¿no?, que habían trabajado un montón. Pero yo no digo que tenía que ser Mogherini la que fuera. ¿Pero puede hacerlo Merkel hablando ruso representando a la Unión? Es lo que digo, ¿no? ¿Tiene que ser Mogherini? Pues no, pero si queremos, y si es lo que se quiere, primero tenemos que pensar, ¿es lo que queremos? ¿Es lo que quieren los Estados? ¿Una Europa fuerte en el mundo? Lo ponen por escrito en las declaraciones. Los jefes de Estado y de Gobierno, no yo. Necesitamos una Europa fuerte en el mundo. No me lo he inventado, lo han dicho ellos en la Declaración de Roma. Si eso es lo que quieren, no es lo que hacen. Es lo que he dicho. Y lo he puesto de manifiesto en varios ejemplos. Sí. ¿Que salga mejor luego el acuerdo o que no? Bueno. Embajador. Es igual, casi voy a hablar sin micrófono. No, porque no se graba.
A no ser que... Si es off the record... No, no es una pregunta, es un pequeño comentario. Ya he hablado demasiado esta mañana y seguramente no debería haber cogido el micrófono, pero es que me resisto a irme sin hacer un pequeño comentario que quisiera compartir con vosotros. Es muy importante lo que estamos hablando aquí sobre el CETA, por ejemplo. Es decir, te he escuchado con mucha atención, Trinidad, he escuchado a Jonás, sin tomar partido, porque no soy un especialista en absoluto en temas de comercio, vosotros sabéis más que yo de estas cosas, pero sí quisiera llevar a vuestro ánimo una convicción. Cuidado con, ahora que estamos realmente en peligro de cargarnos todo el sistema multilateral de comercio internacional por los vientos gélidos que vienen de Washington, que está replanteándose todos los tratados, el NAFTA, el TPP con el Pacífico, se los ha cargado los dos, el TPP prácticamente está ya en la morgue. Si ahora Europa, que era el otro polo de defensa del comercio, de la libertad de comercio internacional, empezamos a hacernos trampas en el solitario, debemos firmar esto, no es suficiente un tribunal internacional de arbitraje, no, queremos un tribunal con jueces independientes, sí, pero no, pero que los nombres de los Estados miembros, pero que al final lo tengan que ratificar todos los parlamentos regionales, que estoy de acuerdo contigo que cada uno tiene su régimen constitucional y hay que respetar. Pero no matemos la gallina de los huevos de oro. Os diré una cosa que no es ningún secreto, ni ninguna confesión. Europa es el socio más competitivo del mundo. Por eso tienen tanto miedo nuestras contrapartes a negociar con nosotros. Habla con un japonés, con el cual acabamos de negociar un acuerdo de inversión, que se convertirá en el futuro, espero, en un acuerdo comercial. Habla con un sudafricano, con un turco, con un norteamericano, con un canadiense. Somos unos negociadores implacables, porque tenemos unos estándares sociales, medioambientales y de justicia laboral que no tiene nadie, aparte de la cláusula de derechos humanos que ponemos. Los africanos dicen, es que con vosotros no se puede negociar nada, porque sois, primero, los más ricos, los más guapos, los que sabéis lo que hay que hacer, y encima nos imponéis vuestros principios. Tenemos una situación de privilegio histórica que no podemos perder por querellas internas sobre cómo se ratifica esto, si esto recoge absolutamente todas las sensibilidades de los 500 millones de europeos. Insisto, estamos en una situación de privilegio histórica, estamos en una situación de crisis del multilateralismo comercial por la administración que tenemos en Washington. No caigamos en la tentación suicida de que Europa deje de ser el bastión del libre comercio internacional. Gracias. Muchísimas gracias, embajador. Si tienes algo que... Que conste que yo no me opongo al CETA. Primero es reflexionar sobre lo que puede suscitar y segundo es pinchar a mi compañero, que me gusta mucho. Muy bien. Pues con la última intervención del embajador terminamos. Daros las gracias a los tres por habernos amenizado además esta tarde y haber hecho tan rápido y tan agradable estas 2 horas. Muchísimas gracias. Gracias a todos.